nadie el amor, escucha aquel que clama su perdón. Hoy, 29 de agosto, la Santa Madre Iglesia recuerda el martirio de San Juan el Bautista. El Evangelio de San Marcos nos cuenta cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Dice que Herodes había mandado poner preso a Juan por causa de Herodías, que era la esposa de su hermano Felipo, pero él se había enamorado de ella y se la había llevado a vivir con él. Juan le había dicho a Herodes que no está permitido quitarle la esposa a su hermano y que lo que él estaba haciendo era un gravísimo pecado, un gravísimo mal. Por eso Herodías le tenía un gran odio a Juan y buscaba la forma de matarlo, pero no podía lograr sus deseos porque Herodes respetaba y admiraba la sabiduría de Juan y lo consideraba un hombre de Dios. Dicen que al escucharlo hablar se quedaba pensativo y lo escuchaba con gusto. Como todos sabemos, Herodes era el rey de Israel y protegía a Juan aunque lo tenía en la cárcel. Pero llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías y bailó. El baile le gustó mucho a Herodes y le prometió con juramento que le daría lo que ella le pidiera, aunque fuera la mitad de su reino. Entonces la muchacha fue donde la madre y le preguntó: ¿qué le pido? ¿Qué le pido a Herodes? Me ha dicho que le pida lo que quiera. Y ella le contestó: pídale la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Ella entró corriendo donde estaba Herodes y le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero para no contrariar a la muchacha y para no quedar mal ante sus invitados por el juramento que había hecho, mandó a uno de sus guardias a que le trajera la cabeza de Juan. Él fue, decapitó a Juan, trajo la cabeza, se la entregó a Herodes y Herodes se la entregó a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, los discípulos de Juan recogieron el cuerpo y lo enterraron. Así murió Juan el Bautista. Es que Juan el Bautista, a él no le interesaba, no le importaba qué hicieran con él. Él tenía y él sentía la necesidad de denunciar lo que estaba mal. Hoy en día necesitan nuestra vida cristiana tener muchos profetas como este Juan, que anuncien y denuncien lo que está bien y lo que está mal. Y otra cosa que también deberíamos de aprender de él es que a él no le interesaba ser reconocido. A él lo único que le interesaba era dar a conocer el verdadero profeta, Jesucristo. Él se sentía indigno también de desatarle la sandalia de los pies a Jesús. Herodes había cometido un pecado muy grave porque por su poder y sus riquezas, por ser el rey, se había llevado la mujer de su hermano a vivir con él. Era considerado tan grave este pecado que, según la ley judía, quien lo cometía debía morir apedrado. Se consideraba que quien lo cometía estaba destruyendo la familia, estaba haciendo un gran daño a los demás, que no merecía vivir y debería morir como escarmiento para que otros no cayeran en ese error. Quien cometía adulterio era considerado un criminal, un maleante, que hacía tanto daño a la sociedad que era preferible que muriera públicamente para que reparara la falta y fuera un signo para los demás de lo que no se debía de hacer. Herodes podía haberse negado a cumplir su juramento porque quien jura hacer algo malo, el juramento no lo obliga a cumplirlo. Pero por no quedar en ridículo ante sus enemigos, o sea, por soberbia y quizá por borrachera, porque en esas fiestas tomaban mucho, comete asesinato contra un inocente que solo le ha dicho la verdad. Aquí se ve claramente que un error o un pecado lleva a otro más. El adulterio llevó a la injusticia de meter a la cárcel a un inocente. La soberbia llevó al asesinato. La maldad llevó a la muerte. Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos. Vemos que aquí este santo muere por defender la moral, por defender la fe, que hoy en día también hay muchos que necesitamos defender nuestra fe, cueste lo que cueste. Juan el Bautista murió mártir por ser fiel a los principios de Dios y manifestar lo que estaba incorrecto sin importar a quién tenía que corregir. Fue fiel a la moral y a los buenos principios, aunque eso le trajera difíciles consecuencias en su vida personal.
Hay que ser fieles a la verdad siempre y defender los más altos valores del reino de Dios, aunque seamos incomprendidos o malentendidos. Es una invitación a vivir en la verdad y buscar el bien y la salvación propia y de los demás a cualquier precio. Una tradición antigua cuenta que Herodías, años más tarde, estaba caminando sobre un río congelado y el hielo se abrió y ella se hundió hasta el cuello, o sea, solo quedó con la cabeza fuera del agua congelada y allí murió. Puede haber sido así o no, realmente no lo sabemos porque no hay documentos históricos que así lo confirmen, solo es una tradición que lo afirma. Pero lo que sí es histórico es que el padre de la primera esposa, a la cual Herodes había dejado por Herodías, invadió el territorio de Antipas y le destruyó gran parte de su reino. Y luego Herodes fue desterrado con Herodías a un país lejano donde murió en el abandono. Esta pareja terminó su vida muy mal, desterrados y abandonados. Después de haber hecho todo lo que hicieron, sufrieron las consecuencias del pecado. Señor, permítanos vivir los más altos valores del reino de Dios. Permita vivir a todas las parejas y las familias en fidelidad y amor, hasta que tú nos lleves a tu reino. Amén. Y verás que al fin la paz encontrarás.